Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a comentar los costes de desmantelamiento y los pagos contingentes, qué diferencia hay entre ambos y qué tienen en común. Lo que tienen en común es que según la normativa de valoración de movilizado material y la resolución, forman parte del coste del activo. Pero no es lo mismo un pago contingente que lo que sería la obligación cuando acabe la vida útil del activo de tener que asumir la empresa el recibo de ese activo o la rehabilitación del lugar que ocupa o el desmantelamiento. Vamos a iniciar primero qué pasa con el tema del desmantelamiento. Insisto en esa idea que hay que pensar que o por norma legal o contractual o de forma implícita, cuando ese bien agote su vida útil, la compañía debe hacer frente a unos pagos futuros, con la finalidad de rehabilitar ese tipo de zona donde está ubicado ese activo o retirarlo simplemente, por ejemplo, en parques eólicos, puede tener la concesión a compañías renovables y el ayuntamiento, cuando acabe la concesión, le obliga a retirar los equipos o bien una planta petrolífica, una central nuclear, o también simplemente, por ejemplo, en una nave que tengo alquilada, se me permite adaptar la actividad económica, montar líneas de producción, pero el propietario dice que cuando acabe el arrendamiento debo desmontar todos los equipos y llevármelo todo y dejarlo tal como encontré la nave cuando la alquilé. Serían ejemplos en que yo tengo ese compromiso futuro y como esto va a ser un desembolso al final de todo, no tendría ningún sentido contar con una pérdida al final, sino que yo cuando hago la inversión conozco ese coste futuro, lo de estimar, pero sé que tengo esa obligación. Lo que toca hacer es calcular de cuánto va a ser ese coste, hacer una tasa de actualización e incorporarlo a lo del activo. Contra una provisión. Pues claro, hay la incertidumbre en cuanto a la cuantía. La provisión es la cuenta 143, que se supone que el activo es más allá de un ejercicio, y se llama desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Como la incorporo al principio y la he actualizado, el coste futuro, eso implicará que a final de cada ejercicio, aparte de la amortización, a esa provisión hay que revertirle el efecto financiero con la cuenta 660, porque en definitiva, para acercarlo al final de la vida útil al valor previsto. También es verdad que durante esa vida útil puede sufrir modificaciones tanto la tasa de actualización como lo que sería el coste. Luego veremos la resolución del ICAT, que es la de inmovilizado material, que nos dice en relación con dichas modificaciones. Veremos que en ambos casos nos propone, os he puesto aquí la información que consta en la norma primera, en el tema de desmantelamiento, que si hay que incrementar la provisión, evidentemente ahí lo que haremos es aumentar el pasivo y aumentar el coste del activo. Y luego, como habrá un cambio en lo del activo, eso implicará modificar las cuotas de amortización de forma prospectiva. Es decir, no toco la anterior, veo qué valor queda pendiente de la actualidad, miro la vida pendiente y recalculo la cuota del gasto. También puede darse que la modificación implique rebajar la provisión. Ahí hay que mirar luego si el importe que hay que disminuir es mayor o menor que el valor del libro que tenga el componente desmantelamiento. Lo que quede por amortizar, lo que incorporé al principio. Si lo excede, la cantidad que exceda, evidentemente, es provisión, exceso de provisión. Es decir, va como ingreso en la cuenta de pérdida de ganancias. Si no lo excede, reduce el coste y cambia las cuotas de amortización de forma prospectiva. Y que en definitiva lo vemos con ejemplos desde que se incorpora hasta que llega a cabo el desmantelamiento, lo que puede ocurrir. Yo aquí lo he puesto con un ejemplo en un hospital que adquiere un equipo de radiación. El coste de compra de ese equipo son 400.000 euros más IVA. Evidentemente, con un hospital que es totalmente exenta, el IVA no es deducible, con lo cual formaría parte del activo. Y también ha estimado que a día de hoy desmantelar ese tipo de equipo le costaría 136.000. Aquí he usado directamente el valor actualizado. Sería cuestión o porque acabo de desmantelar un equipo muy parecido hace poco, o bien estimo el valor futuro y lo he actualizado a una tasa de actualización del 4%. De cara a la amortización, tengo un plan autorizado por la agencia tributaria de la vida útil de 5 años y la idea del IVA que no es deducible. Vamos a ver cómo hacemos el alta del equipo de radiación.
lo pondría en maquinaria, le incorporaría el IVA no deducible y también le sumo el valor actualizado del desmantelamiento que tendría lugar dentro de 5 años. Eso implicaría que la inversión que valora por 620.000 euros, aunque yo al proveedor he de pagarle a día de hoy los 400.000 más el IVA. Lo que queda pendiente, que es un valor actualizado, sería la provisión, que lo puede hacer una compañía diferente a quien te vende el equipo o la misma empresa, eso da igual. Pero le llamo provisión porque el importe exacto que voy pagando dentro de 5 años, evidentemente puede sufrir variaciones. Aquí he hecho el pago del equipo. Luego es ver al final de cada ejercicio qué tipo de asientos se haría. En primer lugar, haría la amortización, que como hemos dicho antes, si la vida útil es en 5 años, dentro de la cuota de gasto incorporo el desmantelamiento. De esa forma, repartimos ese pago final que te da lugar dentro de 5 años durante el tiempo que el activo nos es rendible, durante la vida de los 5 años. Y además le revertimos el efecto financiero. A la hora actual le incremento 4% a la provisión. Y así tendríamos a fecha de hoy qué valor tendría el pasivo. Hago lo mismo en el año X1, luego después de hacerlo tengo la información que se juntan los hospitales y crean una planta de tratamiento de residuos, lo que hace prever que el coste futuro va a ser menor. Ya digo, he actualizado la amortización del segundo año, he calculado el efecto financiero tal como lo había previsto, al 4%, y a continuación he de revisar si hay que rebajar la provisión por qué importe. Para ello, ¿qué es lo que hago? Primero, miro qué saldo tengo actualmente actualizado a fecha de cierre del año X1 en la provisión. Si le añado el acumulativo del 4% durante 2 años, veríamos, o lo sumo, el saldo de la 143 a cabo de 2 años sería este de aquí. ¿Qué ocurre? Luego tengo la cantidad que estimo que habrá que pagar dentro de 3 años, que son 125.000. Si la tasa de actualización no ha variado, ese importe monetario lo actualizo al 4% y nos daría 111.000 y pico, lo que significaría la reducción que debe hacer la provisión. Como hay que rebajar el pasivo, hay que comprobar que esa disminución no exceda a lo que resta pendiente de amortizar. Yo le incorporé al principio, al coste del activo, por desmantelamiento 136.000 euros y lo estaba amortizando linealmente en 5 años y a día de hoy han transcurrido 2 ejercicios. Eso implicaría ese valor amortizado, lo que quiere decir que el componente desmantelamiento que tengo actualmente incorporado le queda esa cantidad por amortizar. Como la reducción es menor a lo que sería el valor del componente, según la resolución del ICAT, ¿qué hay que hacer? Rebajar la provisión contra la cuenta de la máquina, contra el movilizado. Eso supondría que la cuota amortizada a partir del siguiente año sería distinta. Si ha rebajado el activo, la cuota a partir de entonces, hay que ver valor pendiente a amortizar, le quedan 3 años, sería menor de lo que estamos haciendo hasta la fecha. Tengo otro ejemplo para que veáis qué pasaría si la cantidad que hay que reducir es mayor a lo que tengo actualmente pendiente a amortizar. En ese ejemplo se trataba de una línea de producción en la que había previsto un incremento por desmantelamiento de 200.000 euros. La vida del equipo son 8 años y actualmente tiene 6 años amortizado y eso la provisión vale ese valor con el efecto financiero, el que ya puede haber. Lo que ocurre es que ahora me da la información complementaria a día de hoy, que si tuviera que hacerlo en la fecha actual, porque se ha regulado la normativa medioambiental o que fuera, habría una reducción. El coste serían solamente de 180.000 euros. Eso implicaría rebajar de 250 a 180 en 70.000 euros el pasivo. Y yo actualmente lo que me queda por amortizar, si hago 200 la cantidad inicial que incorporé, menos lo que amortizo linealmente en 8 años y lleva 6 años amortizado, solamente nos queda pendiente de amortizar lo que incorporé 50. Como podemos ver, la cantidad que hay que disminuir es mayor a lo que realmente nos resta por amortizar. Aquí es cuando la diferencia la contabilizamos como exceso de provisión y la sumamos al PIG cuando se produce la modificación del coste. El asiento contable rebajo por el total la provisión por 70.000 euros
rebajo el coste del activo por el valor del componente que daba y exceso de provisión por 20.000. A partir de ahí aplicaría evidentemente, o puedes ver, la vida pendiente. Es decir, la nueva base, le quedan 2 años y a partir de entonces amortiza de forma lineal cada año 75.000 euros. Tenemos ahí con un ejemplo explicado cómo funcionan los cálculos de desmantelamiento al valor del activo. Ya digo, desmantelar es prever cuando acabe la vida útil qué costes tendrá la compañía. En cambio, ahora veremos otro concepto, que es el pago contingente. El pago contingente, ¿en qué consiste? En que el fabricante o el que te hace la instalación o montaje o el que le encargas de movilizado asume como parte de lo que es el precio pactado que una cantidad de ese precio lo cobrará más tarde en función del rendimiento del activo, una variable o un evento futuro. Puede ser en función de unidades producidas, kilovatios consumidos, de CO2 o también puede ser de una manera genérica como puede ser, por ejemplo, el beneficio de la compañía. De que el propio fabricante o el que te hace el montaje o instalación o el que hace el encargo, bueno, se la está jugando. Una parte del precio depende de un contingente. Bueno, en estos casos, fijaros que en definitiva la entrega del bien se ha producido. Lo que se demora es parte del pago. Y por lo tanto, aunque sea una provisión, ahí se devenga IVA. Lo que hay que incorporar como coste del activo es la parte del contingente que se fije en función del rendimiento del activo, no en función de la actividad de la compañía o de una variable genérica. O sea, tiene que estar relacionado. Luego, si hay varios baremos, si hacemos si la producción anualmente está entre 10 y 15.000 unidades, cobraría 30.000 euros. Si está entre 20.000 unidades y 25, otro importe. Bueno, hay que estimar cuál es la probabilidad más alta de cuál sería el pago contingente si se cumpliera el objetivo e incorporarlo como valor del coste del activo. Luego, si hay modificaciones, claro, todo eso también, ese pago futuro lo ha actualizado con la tasa de actualización. Pues puede cambiar el baremo a la hora de que hemos fijado como probable y también puede cambiar la tasa de actualización. Si cambia el pago contingente, iría contra el movilizado y si cambia lo que sería la tasa de actualización, lo que haríamos es ajustarlo contra la cuenta 666, es decir, el gasto financiero. De alguna forma modificaríamos la reversión de la tasa de actualización. Vamos a ver un ejemplo del pago contingente para que veáis las diferencias. También lo incluye la explicación del ICAT de 1 de marzo de 2013 en la primera parte cuando habla de los pagos contingentes. En el primer punto, el 1.4 hace referencia a cómo se incorpora y sobre todo esa idea de que si se pacta en función de una variable genérica de la compañía, como puede ser la facturación o puede ser global de la compañía o los beneficios, eso irá como gasto cuando se pague. Nunca formaría parte del coste del activo. Aquí tengo una máquina que cuando la encargué le pagué por anticipado al fabricante 50.000 euros más IVA. Luego en noviembre el fabricante me entrega la máquina y en diciembre termina el periodo de pruebas y montaje. Se pactó con el fabricante como precio 400.000 euros más IVA. Solo pagaría el momento que recibo el activo. Pero una parte posterior, es decir, aquí una parte del precio, la variable va en función, en definitiva, de la fecha de alcance de producción y se haría un pago contingente al cabo de 2 años si se alcanza dicho objetivo. El objetivo que se marca es que esa máquina, en esos 2 años, la producción media anual debe rondar entre 15 a 20.000 unidades. Si se consigue ese objetivo de producción, el fabricante cobraría al segundo año 25.000 euros más IVA. También tiene pactado para el año X1 que si el beneficio de toda la compañía es 0,8%, cobraría 10.000 más IVA. Aquí es para ver que uno va en función del reto del activo y otro es una variable genérica. Lo que tiene que ver con los 10.000 euros, si realmente se acaban pagando, va a ser gasto en el momento del pago. Nunca formarían parte del coste del activo. Se entiende que a través del objetivo de alcanzar ese nivel de producción es bastante probable y, por lo tanto, habrá que actualizar ese pago de 2 años, a día de hoy incorporarlo. Aquí tengo los asientos realizados. Primero, el anticipo
Iría como este inmovilizado material a la 239, me deduzco el IVA y haría el pago por bancos. Y ahora cuando termina y finaliza la puesta a punto es cuando incorporo el activo en balance y habrá que ver en la cuenta 213 qué le sumamos como valor de compra. Aparte de los 400.000 euros que pagaría hoy, esa cantidad de aquí, 22.000 y pico, es el valor actual del contingente. ¿Cómo lo he hecho? Como es un contingente que está fijado en 25.000 más IVA, calculo el total que desembolsar dentro de 2 años, 30.250 euros. Le aplico la tasa de descuento, pues 2 años, al 5% y me daría ese valor. Claro, ese valor es lo que valdría la provisión a fecha actualizada, pero incorpora el IVA, que el IVA estaría, como se ha devengado la entrada del bien, se venga en el momento de la entrega de la máquina. Ese IVA no puede cambiar, porque los 25.000 euros al 21% llevan 5.250, ese valor actual que es IVA, y la diferencia sería el pago contingente, lo que sumo como mayor valor del activo. Y bajará gasto vía amortización. El IVA deducible, aparte de la parte pendiente del anticipo, también se deduce el IVA del pago contingente. Digo, el IVA está de vengar, que se pague más tarde no quita que deje de ser deducible. Luego se quita el anticipo, se pagaría hoy el cantidad pendiente más el IVA y el pago contingente lo pongo en provisión por la idea del interrogante, porque si realmente no se cumple el objetivo, el proveedor tendrá que hacer rectificativa y no cobraría los 25.000 euros más IVA. Lo que hago a partir de ahí es la amortización, teniendo en cuenta el pago contingente y luego si se alcanza ese objetivo que decíamos antes, que realmente el primer año alcanza el 12%, como supera el 8%, los 10.000 que le pago sería para mí pérdida o gasto de gestión corriente. Pero en definitiva no formaba parte del coste, pues estaba basado en una variable genérica. En relación con el efecto financiero, si realmente al cabo de un año prevemos que la tasa de actualización del siguiente ejercicio no es el 5, es un 3, hay que ajustarlo. Lo que calculo es si el pago que haría dentro de un año, en vez de actualizarlo al 5, lo actualizo al 3, valdría esto el valor del pasivo. Si valía esto, ajusto como gasto financiero la diferencia y dejo el pago contingente por este importe y lo clasifico de largo a corto, me falta un año. A partir de ahí, el tema está en el segundo año, hago la amortización que no se ve afectada, pues como cambio la tasa de actualización y su gasto financiero, sería la misma que el primer año, actualizo el pasivo con el efecto financiero del 3%, luego solamente basta ver si se ha cumplido el objetivo o no. Si ha alcanzado en el producción pactado, toca pagar, pues simplemente hago el pago de la provisión contra bancos. Si realmente se cumple el objetivo y acabo no pagando ese importe, como el proveedor hará rectificativa, rebajo del coste del activo la maquinaria a los 25.000 euros, rectifico el IVA deducible y cancelo la provisión. Y evidentemente, si ha pasado este hecho de que al final no acabo pagando los 25.000 euros, la cuota de amortización que se haría a partir del siguiente año sería diferente. Hay que hacer un cambio prospectivo. Hay que ver qué vale el activo, que vía le quiere, son 8 años, y cambiar la cuota de amortización. Ya digo, lo importante es que entendáis bien que el pago contingente se devenga al principio, cuando el fabricante o el distribuidor te está dando un bien en el cual parte del precio se abona más tarde. Y por eso se devenga IVA, porque la entrega se ha producido. En cambio, el desmantelamiento es un hecho futuro, que tendrá lugar cuando finalice la vida del activo, que asumir ese coste, lo he de estimar y, claro, en vez de ponerlo como pérdida al final, que no tendría ningún sentido, lo incorporo esa obligación al principio y esa forma lo imputo vía amortización durante el tiempo que el activo nos aporta rendimiento. Espero que ambos conceptos hayan quedado claros y veros en próximos vídeos. Gracias por todo.